Seguimos con la introducción a C# en Unity y vamos a empezar a trabajar ya con colecciones. En este primer vídeo veremos las listas, las cuales nos permitirán almacenar y gestionar grupos de objetos de forma dinámica. Esto implica que podemos cambiar el tamaño de la lista en ejecución, al contrario de lo que sucede con los arrays. Por ello, son muy útiles cuando no sabemos de antemano la cantidad de elementos que vamos a necesitar en esa lista. Entonces, a partir de ello, veremos cómo declarar e inicializar listas en C#, algunos de los métodos más útiles que podemos utilizar cuando trabajamos con listas. Más tarde veremos distintas formas de ordenar estas listas y para terminar haremos un ejercicio de asimilación donde crearemos una cantidad aleatoria de cubos de distintas escalas y los ordenaremos por tamaño. En la mayoría de lenguajes de programación podemos hacer uso de colecciones. Estas colecciones son estructuras de datos que permiten almacenar y gestionar grupos de objetos que sean de un mismo tipo. Y en C# y más concreto en Unity, las colecciones más comunes que utilizaremos son los arrays, que ya hemos visto, las listas y los diccionarios. Y dentro de esas listas tenemos las listas que permiten duplicados y las listas que no permiten elementos duplicados. En este primer vídeo dedicado a colecciones nos centraremos en las listas básicas, las cuales sí que permiten tener elementos duplicados. Y ya en los siguientes vídeos veremos tanto las listas que no permiten duplicados como los diccionarios. Y bien, pasemos ya a hablar de las listas. Tal y como he mencionado en la introducción, estas listas son muy útiles ya que nos permiten manejar colecciones permitiendo agregar y eliminar elementos de forma dinámica. Es decir, podemos tener una lista con 3 elementos y eliminar uno de ellos y la lista pasará a tener 2. Del mismo modo, si tuviéramos una lista de 5 elementos y añadimos uno, pues pasaríamos a tener una lista con 6 elementos. Por ello, será la estructura de datos adecuada que deberemos utilizar cuando no sepamos la cantidad de elementos que vamos a necesitar. Aquí podemos ver un ejemplo de ello. Supongamos que estamos creando un juego donde los jugadores puedan recolectar objetos. Pues para este caso de uso en concreto sería ideal utilizar una lista, ya que en principio puede que incluso esa lista esté vacía y a partir de las acciones del jugador iremos añadiendo objetos a la lista. E incluso si esos objetos se pudieran consumir, los podríamos ir eliminando de la lista. Entonces aquí abajo tendríamos la sintaxis para inicializar una lista de GameObjects en principio vacía. Aquí estamos indicando que crearemos una lista pública de instancias de tipo GameObject, la cual se llamará objetos recolectados. Y para inicializarla haremos un newList y luego el tipo de objeto de esa lista, en este caso GameObject. Y finalmente los paréntesis vacíos. Esto realmente es un constructor de la clase list. Ahora en la siguiente diapositiva lo explicaremos con más detalle. Y luego aquí abajo tendríamos un método llamado recolectarObjeto, que recibe una instancia de la clase GameObject. Entonces este método, a continuación, a través de esa lista que acabamos de crear, invoca el método add. Este método es de la clase list y lo que permite es añadir un elemento a esa lista. Entonces le deberemos pasar entre paréntesis un objeto de tipo GameObject y esa instancia será la que se añadirá a la lista objetos recolectados. Y bien, pasemos ahora a la siguiente diapositiva para ver en detalle las distintas formas de declarar e inicializar una lista. Lo primero que debemos tener en cuenta es que para crear una lista le debemos indicar el tipo de dato que tendrán los elementos de esa lista, representado aquí por el genérico T. Esto lo que implica es que podremos crear una lista de cualquier tipo de dato, sustituyendo ese genérico T ya sea por un int, por una string, por un GameObject o por cualquier otra clase que hayamos creado, como por ejemplo podríamos crear una lista de instancias de la clase personaje. Entonces aquí tendríamos la declaración, siempre el list y luego el genérico con el tipo de dato y a continuación ya el nombre de la lista. Aquí tendríamos 4 ejemplos donde estamos declarando una lista de enteros llamada lista de enteros, una lista de strings llamada lista de strings, una lista de GameObjects llamada lista GameObjects y finalmente una lista
de instancias de la clase personaje, llamada lista personajes. Y luego aquí abajo tendríamos distintas formas de inicializarlas. Podríamos en la misma línea tanto declararla como inicializarla. Para ello, igual a new list y luego el tipo de genérico y los paréntesis. Y aquí a la parte de la derecha, en el new, el genérico no es obligado ponerlo siempre y cuando la versión de C# sea la 7.1 o superior. En versiones anteriores, si no ponemos el genérico, en compilación nos dará un error. Y además también tendríamos otra forma de declarar e inicializar esa lista haciendo uso de la palabra reservada var, la cual hace uso de inferencia de tipos en la declaración de variables. E incluso también podríamos, al mismo tiempo que declaramos e inicializamos esa lista, asignarle una serie de valores. Por ejemplo, aquí en nums estamos creando una lista de enteros que tendrá 4 elementos, con los enteros 1, 3, 5 y 7. Mientras que abajo estamos creando una lista de strings y de inicio ya le estamos agregando 3 elementos. Y abajo estaríamos creando una lista de strings formada por 3 strings, con los valores Ana, Pep y John. Pasemos ahora a ver algunos de los métodos más útiles que podemos utilizar cuando trabajamos con listas. Aquí en primer lugar estamos creando una lista de strings llamada inventario, que en principio tendrá 5 elementos, con las strings escudo, espada, arco, elixir y maza. Luego a continuación, a través de esa instancia llamada inventario, que se trata de una lista de strings, podemos invocar a todos los métodos de la clase list. Entonces el primero que utilizaremos es el add, que nos permite añadir un elemento a la lista, siempre y cuando ese elemento que añadamos sea de un tipo compatible al tipo de dato de la lista. En este caso, pues estamos añadiendo una string y no tendremos ningún problema. Pero si, por ejemplo, el genérico fuera una clase llamada personaje, podríamos añadir una instancia de la clase personaje o cualquier instancia que herede de la clase personaje. Si recordáis, del vídeo anterior creábamos 2 clases llamadas mago y guerrero, las cuales heredaban de personaje. Pues en este caso, si inventario fuera una lista de personajes, podríamos añadir tanto instancias de la clase personaje como instancias de la clase mago, como instancias de la clase guerrero. Si, por ejemplo, la lista fuera de magos, evidentemente ya no podríamos incluir instancias de la clase guerrero o de la clase personaje. Únicamente admitiría instancias de la clase mago o instancias de alguna clase que herede de mago. Bien, entonces, una vez hemos invocado el método add, se añadirá al final un elemento nuevo con el valor escudo. Entonces pasaremos a tener la misma lista de antes y después de maza tendremos escudo de nuevo. Podemos tener un elemento duplicado sin ningún problema. Entonces el primer elemento será escudo y el último también. Sin embargo, si a continuación invocamos el método remove sobre inventario, lo que hará será buscar un elemento cuyo valor coincida, en este caso con escudo, y el primero que encuentre lo eliminará. Por ello, elimina el primer elemento, pero el último lo deja. Por lo tanto, la lista ahora estará formada por espada, arco, elixir, maza y escudo en último lugar. Luego más abajo tenemos una forma adicional de eliminar elementos, pero haciendo referencia a una posición en concreto. Y para acceder a un elemento de una lista es exactamente igual que en los arrays. El primer elemento tiene índice 0 y el último elemento tendrá la cantidad de elementos de la lista menos 1. Entonces aquí le estamos indicando que si la cantidad de elementos del inventario es mayor a 1, es decir, tiene como mínimo 2 elementos, entonces vamos a eliminar el elemento cuyo índice es 1, que realmente es el segundo elemento. Por ello, en este caso estará borrando el elemento arco, que es el que tiene índice 1 en la lista actual. Por lo tanto, una vez se invoca el método, en la lista tendremos 4 elementos con los valores espada, elixir, maza y escudo. Luego en la siguiente instrucción creamos un booleano llamado tiene espada y le asignamos como valor el resultado de invocar al método contains pasándole como parámetro espada. Este método lo que hace es buscar este valor en la lista de strings llamada inventario. Si encuentra algún elemento con este valor exacto, devolverá un true. Entonces en este caso, como espada la encuentra, devuelve un true. Luego la siguiente instrucción lo que hace es almacenar en un entero llamado cantidad items la cantidad de elementos de la lista. Para ello podemos utilizar la propiedad count, que sería lo mismo que el length en los arrays. Aquí fijaros que se trata de una propiedad, es decir, no es un método, no debemos poner los paréntesis.
y en este caso pues nos devolvería un 4. Y luego tenemos el mismo método dos veces. Este método indexOf nos devuelve el valor del índice de un elemento si lo encuentra en la lista. Entonces, al hacer indexOf sobre inventario pasándole espada, con la E en mayúscula, lo que hace es devolverme un 0, ya que ha encontrado en la posición 0 de esa lista la string espada. Sin embargo, si hacemos lo mismo, pero pasándole la string con la primera E en minúscula, como se tienen en cuenta las mayúsculas y las minúsculas, esta string no la encuentra, y por ello, cuando no encuentra un elemento, indexOf devuelve un -1. Siempre y cuando lo encuentre, me devolverá un entero entre 0 y la cantidad de elementos de la lista -1. Mientras que cuando no lo encuentre, me devolverá un -1. Y luego además tendríamos otra forma adicional de añadir un elemento a esa lista, pero en este caso indicándole la posición donde queremos que se inserte ese nuevo elemento. Entonces aquí le estamos indicando que inserte el elemento poción al inicio de la lista. Al poner índice 0 se pondrá el primero de todos. Entonces la lista pasará a tener 5 elementos. Y finalmente aquí tendríamos una forma de mostrar los distintos elementos de una lista. Esto se puede hacer fácilmente a través de un for each. Indicamos el tipo de elemento de la lista, a continuación un identificador para el elemento actual en cada una de las iteraciones del for each y luego ya in y la lista. Entonces me mostrará un mensaje de log por cada uno de los elementos de la lista inventario. El primer mensaje de log mostrará poción, luego espada, luego elixir, luego maza y finalmente escudo. Y para terminar he incluido el método clear, que se encarga de eliminar todos los elementos de la lista. Y aquí además he incluido un apunte adicional, ya que considero importante que se tenga en cuenta. Y es que aunque las listas proporcionan flexibilidad al permitir que se agreguen y eliminen elementos, es importante que se tenga en cuenta también el rendimiento a la hora de realizar estas operaciones. No será igual de eficiente agregar un elemento con el add que agregarlo con el insert, ya que si por ejemplo tuviéramos que insertar o eliminar elementos en medio de una lista, este proceso podría ser más lento porque puede requerir el desplazamiento del resto de elementos. Esto difiere de los arrays, ya que cuando declaramos e inicializamos un array, esta memoria se reserva de forma contigua, es decir, es un único bloque de memoria. Sin embargo, en las listas, como no tenemos un tamaño prefijado, esta memoria se va asignando y reasignando de forma dinámica a medida que vamos agregando y eliminando elementos. Entonces, para mantener la consistencia de esa lista, se deben actualizar las referencias a memoria. E incluso en ocasiones también se requiere que partes de esa lista se muevan a otros espacios de memoria. Es por ello que, aunque las listas nos proporcionan más flexibilidad, tienen un peor rendimiento que los arrays. Entonces, siempre y cuando queramos maximizar el rendimiento, es importante que tengamos estos detalles en cuenta. Y bien, dicho esto, pasemos ahora a ver distintas formas de ordenar listas. Para ello, la clase list nos ofrece el método short. Aquí estamos creando una lista llamada números que está formado por los enteros 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6 y 5. Aquí una forma rápida de ordenarlos sería simplemente haciendo números.short y luego unos paréntesis vacíos. En ese caso, los ordenaría de menor a mayor, que es la ordenación que se utiliza por defecto cuando son números. Si por ejemplo fueran strings, como veremos luego, hiciéramos un short con los paréntesis vacíos, se ordenarían de forma alfabética. Sin embargo, si los queremos ordenar en base a un criterio propio, lo debemos hacer pasándole a ese short un comparador. Entonces, para ello, en este caso, lo que hacemos es a través de una lambda indicarle, en primer lugar, a través de los paréntesis, dos valores de esa lista. Este A y este B se corresponden con enteros de la lista números. Entonces, siempre y cuando cojamos dos enteros de esa lista, los vamos a comparar en base a la función que tengamos después de la flecha, a través de esta lambda. Entonces aquí tenemos b.compareTo y entre paréntesis A. Este método me devuelve un entero comparando los valores de b y de a. Entonces, en base al valor que me devuelva el compareTo, ordenará los elementos de esa lista llamada números. Entonces debemos tener en cuenta que este método me devolverá un número negativo si la instancia b es menor que la instancia a. Si son iguales me devuelve un 0 y si la instancia b es mayor que la instancia a, me devolverá un número positivo. Entonces, a partir de la devolución de este método, los ordenará. Por ello, si en primer lugar ponemos b, lo que hace es ordenarlos de mayor a menor. Sin embargo, si hubiéramos puesto una a
y luego aquí una B, los ordenaría de menor a mayor, al contrario. Entonces, una vez el método short los ha ordenado, además podemos utilizar el método forEach a través de la lista números. Esto lo que hará será recorrer cada uno de los elementos de esa lista, guardándonos en cada iteración en n uno de los elementos. Entonces, por cada iteración hará un debug.log de el elemento actual de esa lista. Como están ordenados de mayor a menor, pues me mostrará un mensaje de log por cada uno de estos números, empezando por el 9 y terminando en el 1. Y luego aquí abajo tendríamos un ejemplo adicional, pero ahora con una lista formada por strings. Aquí la diferencia es que si yo hago directamente un short sin hacer nada más, por defecto los ordena de forma alfabética. Entonces primero me aparecerá A, luego AA, luego AAA, a continuación AAB, más tarde ABC y finalmente la B. Si quisiéramos que los ordenara al revés, pues haríamos exactamente lo mismo de arriba. Simplemente sería copiar aquello que tenemos entre paréntesis y pegarlo aquí abajo. Y bien abajo tendríamos otro ejemplo adicional utilizando la lista palabras. Aquí la diferencia es que ahora vamos a ordenarlas por la cantidad de caracteres que tengan. Para ello, en el short estamos utilizando el compareTo, pero no lo hacemos directamente a través de los valores A y B, sino que hacemos A.length compareTo B.length. A y B son strings y lo que hacemos es obtener la longitud de la string A y la longitud de la string B. Entonces, si los ponemos en este orden, se ordenarán teniendo en cuenta que los primeros sean los que menos letras tienen y los últimos los que más letras tienen. Mientras que si, por ejemplo, aquí ponemos B y aquí ponemos A, se ordenarán pues de mayor a menor cantidad de caracteres. Primero estarían las palabras con más letras y luego las palabras con menos letras. Entonces, en este caso en concreto, tal y como está programado, lo que hace es ir recorriendo esa lista y la primera que encuentra con menor longitud es B. Y por ello B la pone la primera. Aquí en este caso en ningún momento tiene en cuenta el orden lexicográfico, es decir, no los ordena por orden alfabético, simplemente lo está ordenando por cantidad de caracteres a medida que los va encontrando. Entonces el primero que tenemos con un carácter es la B, por ello lo pone como primer elemento de la lista y luego el último elemento de la lista, que es la A, como también tiene un carácter, pues lo pone después. Mientras que luego ya aparece AA, que tiene 2 letras, y luego el resto, que tienen 3 letras, pues aparecen en el orden que estaban en la lista. AAB, ABC y finalmente AAA. Y aquí abajo tendríamos una forma abreviada de hacer lo mismo a través de System Link Queue. Esta instrucción es una forma abreviada de hacer el short y luego el forEach. Para ello utiliza el método orderBy, indicando que los ordene por longitud. Una vez los ha ordenado por longitud, los pasa a lista y hace un forEach. Este ejemplo simplemente lo he incluido aquí para que podáis ver una forma abreviada de hacerlo. Y de hecho, dedicaremos un vídeo en exclusiva a hablar de LinkQ, ya que en ocasiones es muy útil porque abrevia mucho el código. Pero bueno, como digo, esto lo veremos con detalle más adelante. Y finalmente tendríamos una ordenación, pero en este caso basada en una lista de instancias de la clase personaje. Entonces, ¿aquí qué sucede? Pues que realmente C# no sabe cómo ordenarlos, ya que si son números o son strings, hay formas claras de ordenar esas colecciones, pero cuando es una instancia de una clase que nosotros hemos creado, el lenguaje no sabe cómo ordenarlos. Es por ello que debemos indicárselo de forma explícita. Entonces aquí en este caso, estas instancias personaje 1 y personaje 2 son instancias de la clase personaje y la lista llamada personajes a su vez está formada por instancias de la clase personaje. Entonces aquí lo que estamos indicándole es que en primer lugar me almacene la comparación del atributo fuerza de personaje 2 con el atributo fuerza de personaje 1. Entonces como está en este orden, primero tenemos personaje 2, los va a ordenar de manera que aquellos que tengan el valor de fuerza más alto aparecerán primero en la lista. Si aquí tuviéramos personaje 1 y aquí personaje 2, los ordenaría de menor a mayor fuerza. Entonces se debe tener en cuenta que la clase personaje deberá tener un atributo fuerza con su getter y su setter, y a través de este getter podremos acceder a ese atributo. Pero además, este valor podría devolvernos un 0 si ambos personajes tuvieran la misma fuerza. Entonces, si el resultado es 0, además los vamos a ordenar por vida y de nuevo los ordenaremos de más a menos vida. Entonces, si hubiera dos personajes con la misma fuerza, entraría en este if y modificaría de nuevo el valor de resultado, comparando la vida de personaje 2
con la vida de personaje 1. Esto de nuevo me devolvería un valor entero y dependiendo de ese valor, si personaje 2 tiene más vida, pues aparecerá antes en la lista. Mientras que si personaje 1 tiene más vida, será personaje 1 el que aparecerá antes en esa lista. Y ya en último lugar, devolvemos el valor de resultado, que realmente será el valor que se encargará de reordenar esa lista. Entonces en este caso lo estamos ordenando de forma descendente por fuerza y si tienen la misma fuerza, luego también de forma descendente por vida. Si por ejemplo la prioridad fuera la vida, pues simplemente la primera comparación que deberíamos haber hecho es la de la vida. Aquí pondríamos vida y aquí pondríamos vida. Y luego ya si tienen la misma vida y queremos compararlos por fuerza, pues ya en este if es donde hubiéramos puesto personaje 2 punto fuerza y personaje 1 punto fuerza. Y si por ejemplo los quisiéramos de menor a mayor vida, pues lo único que deberíamos haber hecho es cambiar el orden. Aquí al principio pues hubiéramos puesto personaje 1 y personaje 2. Entonces hubieran ordenado de menor a mayor vida. Y si tuvieran la misma vida, pues ya se hubieran ordenado de más a menos fuerza. Y bien, ya para terminar, vamos a realizar un pequeño ejercicio de asimilación. Para ello se nos pide crear un método que genere n cubos de un tamaño aleatorio entre dos valores, que serán floats, escala min y escala max. Entonces me generará n cubos de una escala aleatoria entre esos dos valores. Además, cada cubo será de un color aleatorio y los ordenaremos por tamaño, de modo que los va a colocar uno detrás de otro en el eje Z. El primero será el más pequeño y el último será el más grande. Entonces, como digo siempre, lo mejor sería que pausarais el vídeo e intentarais realizar este ejercicio por vuestra cuenta. Y luego ya, una vez lo tengáis, seguís con el vídeo y veis la solución que he propuesto. Y bien, pasemos ya a resolverlo. Aquí he dividido el método en tres partes. La parte azul se encarga de crear cada uno de esos cubos con una escala aleatoria. La parte en color rojo se encarga de ordenar esos cubos por tamaño y finalmente la parte en color verde es la que se encarga de posicionar esos cubos. Entonces, primero que nada creamos una lista de GameObjects llamada cubos y a través de un bucle for damos tantas vueltas como la cantidad de cubos que queramos crear. Obtenemos una escala aleatoria entre el valor mínimo y el máximo, luego creamos un cubo a través de createPrimitive y a través de transformLocalScale establecemos su escala, haciendo un newVector3 pasándole en los tres ejes el valor de escala cubo. De este modo, como los tres valores son iguales, siempre será un cubo. Más tarde accedemos a su componente renderer, al material y al color y le establecemos un color aleatorio. Y ya como última instrucción dentro del for, añadimos ese cubo que acabamos de crear con el método add a través de la lista cubos. Una vez hemos creado todos esos cubos, invocamos al método short sobre la lista, haciendo referencia a C1 y C2 como GameObjects de la lista cubos. Entonces los vamos a ordenar de menor a mayor escala. Por ello, en primer lugar ponemos C1, transformLocalScale.magnitude. Estamos obteniendo la magnitud a través de ese GameObject. Aquí realmente podríamos haber puesto cualquiera de las tres escalas porque el valor es el mismo. Pero si por ejemplo quisiéramos compararlas por tamaño y esos GameObjects tuvieran distintas formas, la manera de compararlos sería a través de la magnitud. Entonces la lista cubos se ordenará de menor a mayor magnitud, de menor a mayor tamaño. Entonces una vez está ordenada, a través de un for each podemos recorrerlos uno a uno. El primero será el más pequeño y el último el más grande. Entonces a cada uno de esos elementos de la lista estableceremos su posición como un newVector3 poniendo la coordenada x a 0, la y a la escala en el eje y partido por 2. Esto, si recordáis, lo hacemos para poner el límite inferior de lo que sería el cubo en la coordenada y igual a 0. De modo que todos los cubos estarán alineados por la parte inferior. Aunque esto no lo he pedido, pues me gusta más cómo queda de esta forma. Pero bueno, podríamos haber puesto aquí también un 0 y no hubiera pasado nada, y se hubieran puesto centrados. Y finalmente, aquí sí debemos poner el valor de z, que en principio lo hemos puesto a 0, pero ese valor de z lo que hacemos luego es acumular la escala en el eje z del elemento actual. Esto me permitirá que los cubos estén pegados uno detrás de otro, ya que en cada iteración la profundidad z se aumenta en base a la escala z del elemento actual. Y con ello ya lo tendríamos. Simplemente, pues para terminar, vamos a volver a Unity para que comprobemos que todo esto funciona. Entonces aquí tendríamos un plano en las coordenadas 0, 0, 0 y aquí tengo un GameObject llamado
Ejemplo, orientación a objetos, donde tengo distintos scripts. Este primer script tiene los ejemplos que vimos en el último vídeo, y ahora en el script ejemplos colecciones list tenemos en primer lugar la cantidad de cubos y luego la escala min y la escala max. Si hacemos doble clic sobre el script, pues aquí podemos ver el método. Además, también he incluido aquí arriba los distintos ejemplos que hemos ido viendo en las diapositivas anteriores, mostrando los mensajes por consola. Lo podéis comprobar, que todo funciona correctamente y hacer todo tipo de pruebas. Bien, vamos a ejecutarlo. Y aquí, como podéis ver, pues se han generado esos 10 cubos y se han ordenado por tamaño. Sin embargo, aquí si os fijáis, en la vista de juego no se llegan a ver todos los cubos, pero esto es por la perspectiva, ya que cuando más lejos está el cubo, más pequeño se hace. Entonces, tal y como está la perspectiva, desde aquí no se aprecian algunos cubos. Pues si, por ejemplo, subo hacia arriba en la cámara, pues podemos comprobar que sí que están ahí. Si, por ejemplo, lo vamos a ejecutar, pues dependerá del tamaño de los cubos que podremos ver más o menos. Aquí, por ejemplo, el penúltimo y el antepenúltimo no se ven, y del último únicamente vemos un poco la parte de arriba. Si subimos hacia arriba, pues ya los podemos ver todos. Pero si, por ejemplo, lo dejamos como estaba antes, en 1, una forma de verlos todos sería utilizar la cámara ortográfica, la cual no tiene en cuenta la distancia. Entonces sí que se podrían apreciar perfectamente cada uno de ellos. De hecho, si ponemos aquí ortográfica, ahora sí que podemos ver cada uno de los cubos. Esta cámara, tal y como indicamos al inicio del curso, no tiene en cuenta la distancia a la hora de mostrar los objetos. Se muestran con su escala real. Entonces, dependiendo del tipo de juego, pues nos puede interesar más un tipo de cámara u otro. Aunque bueno, de la cámara ya hablaremos con mucho más detalle en el tema 2. Y nada, ya con esto terminamos con el vídeo. En el siguiente ya seguiremos con las listas, pero las cuales no permiten elementos duplicados.